A esta hora los martes nos damos una vueltita siempre por la Fundación Manolo Lima, ¿m? Y su casa País de Pinares. ¿M? Eh, Hemos intentado ir descubriendo algunas cosas que pasan allí dentro, ¿m? De gente que se ha ido acercando, eh, haciendo sus aportes, y que también ha servido para formalizar incluso algunas investigaciones que tienen que ver con el arte y con la cultura. Eh, Hoy hemos invitado a charlar un rato con él, a que nos cuente algunas de las experiencias que ha tenido el profesor de historia, Felipe Castro. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Washington. Qué honor y qué gusto charlar un rato con ustedes y bueno, escuchando la presentación y las cosas tan lindas que dice ella sobre la cultura. Creo que agranda el honor de estar conversando esta tarde. Bueno, Felipe, yo no voy a hablar de tu historia y de tu historia familiar porque no viene al caso, pero Felipe Castro viene de una familia muy vinculada a la cultura y a la cultura popular y a cosas muy importantes que ocurren, no solo los febreros, sino que ocurren todo el año en este país, porque bueno, quien no conoce a ese hombre que ha escrito esa maravilla que se llama De la Canilla, Sí, como es tu padre. es la primera vez, Washington, que me entrevistan como profesor y no como músico. Así que eso, además, esa es una segunda instancia preciosa de esta charla. Es la primera vez que me entrevistan como profesor y no como músico. Así que por todo eso ya estoy disfrutando mucho este rato. Bueno, ya te voy a convocar para hablar como músico en cualquier Bueno, momento. perfecto, ahí está, ahí está. Bueno, Felipe, a ver, profesor de historia, que construye también una historia a partir de empezar a caminar por un barrio de Maldonado y descubrir un montón de nombres y a partir de esos nombres crear toda una investigación. Por favor, contale a la gente la historia. Bueno, mirá, Washington, la verdad es que nosotros con dos profesoras, estábamos trabajando en el Liceo Departamental de Maldonado, en historia, en la disciplina de Historia del Arte, y bueno, pensando siempre a partir del centro del CERP del Este, y bueno, a partir de ahí pensando en hacer algo referido como extensión también del centro, una idea que se nos ocurrió fue primero pensamos por qué el barrio de Lausana tenía los nombres de diferentes artistas, ¿no? Y ese fue el punto de partida de, como dices tú, una serie de investigaciones que comenzamos ya hace 2 años y que ya este año continúa y que estamos a punto de intentar o de mandar intentar una publicación en la revista de APU de la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay. Y bueno, el que tiene, como ya te digo, empezó en eso, ¿no? Los nombres, el nomenclator del barrio Lausana. Le pusimos al proyecto Lausana en Maldonado, esquinas y artistas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ver cosas de por qué, por ejemplo, de cuándo era el barrio, de cuándo fue su comienzo, cuándo se parcela, etcétera, los primeros pobladores, y a partir de ahí también el porqué de esa nomenclatura, ¿no? ¿Por qué ponerle artistas? Y ahí nos fuimos, nombres de artistas, y ahí nos fuimos descubriendo un montón de cosas que fueron apareciendo en ese estudio, en esa investigación, que contó con ir a la intendencia, al municipio, a un montón de lados, que compañeras, que las compañeras, todos docentes egresados del CERP y profesoras del CERP, llevamos adelante, y bueno, y eso por un lado, y después lo otro que nos convocó fue que la calle principal, la calle principal del barrio de Lausana es Manolo Lima. Y entonces yo para un estudio había trabajado junto con la profesora Virginia Cano que el taller de Manolo Lima, que fue tan importante,
y que bueno, a partir de la tarea de la Fundación empieza a volver a hacerlo, ¿no? Y que fue tan importante durante la década del 70, en un momento bastante complejo además de la cultura, etcétera, y como Manolo fue un bastión ahí de arte y de cultura, y compartiéndolo de forma gratuita. Y bueno, y ahí nos llevó la idea esta que comenzó en Lausana, recorriendo el barrio, de juntar un grupo de docentes y meternos en la casa de Manolo, ¿no? Meternos en esa casa, taller, obra de arte, todo eso que es la casa de Manolo Lima. Y a partir de ahí, para quienes gustamos de la disciplina de la historia del arte, para quienes gustamos también de humildemente empezar a hacer elaboraciones que tengan que ver con lo historiográfico, con la investigación histórica, realmente Washington fue, no sé, salvando las grandes distancias, pero fue como meterse en la casa, ¿viste? En la casa de un gran artista, porque además Manolo tenía toda esa parte social importante, su obra también tiene un valor importante, pero claro, uno después de que está ahí y que empieza a pasar horas con sus pinturas y que empieza a identificar rasgos que son del artista y a oler las pinturas y a descubrir los marcos y a sacar y a medir y a estar ahí, uno empieza a familiarizarse y a sentirse un poco conmovido por todo eso, ¿no? Y a partir de ese estudio, un grupo nos dedicamos a analizar las obras de Manolo, en especial los retratos, y otras personas, otro grupo de compañeras, se puso a investigar el contexto en que Manolo llevó adelante esas obras, ¿no? El contexto entre la década del 60 y el principio de la década 70. Imagínate, Washington no se le escapa a nadie que eran años muy intensos, muy ¿no? Con muchas cosas que pasaban y muchas cosas con mucho sentimiento y cosas peligrosas y un montón de aspectos que tenía, y bueno, y ahí aparece ese país de Pinares, que es la casa maravillosa de Manolo, la obra de Manolo. Entonces mezclamos aquellos retratos que identificaban las personas que compartieron con él en ese momento, en esa década y un poquito más, y sus cartas, su correspondencia, sus apuntes, sus fotos, sus amigos, sus amigas, sus inquietudes que este otro grupo de compañeras llevó adelante. Realmente fue sentirnos, insisto, para quienes gustamos de la investigación histórica, fue y es, porque sigue siendo, gracias a Ariel y a toda la gente que trabaja en la Fundación, es un gran honor y un enorme placer profesional y artístico, ¿no? Sí, por lo que vos contás de una investigación primaria sobre, bueno, una inquietud de quién era Manolo Lima, han surgido, digamos que subdivisiones u otras investigaciones que están corriendo en paralelo, ¿no? Por los distintos grupos que ustedes formaron, ¿no? Absolutamente. Y ahora una de ellas, por ejemplo, nosotros nos dedicamos, en esta primera instancia nos dedicamos, ya te digo, a esa década entre un poquito más de una década entre el 1960 y 1973, y bueno, en esa franja nos dedicamos a analizar eso, el contexto, su cotidianidad con Mariquita, su esposa, como persona principal dentro de su lógica artística, presente en un montón de retratos, y después diferentes personalidades que iban siendo retratadas por Manolo. Una de ellas que impulsó a la profesora Florencia Veiga a hacer una investigación, creo que sin temor a equivocarme, la más particular y notoria de ellas, fue descubrir un retrato que Florencia concluye que puede ser la hija de Aedo, ¿no? Entonces creo que ahí también hay todo eso, también forma parte del análisis de la obra de Manolo, pero también del contexto, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas que compartían
con Manolo y bueno, Víctor Aedo, su hija, ¿no? Es como toda una cantidad de cosas que hacen a la obra también, ya digo, dentro de la disciplina de historia del arte el contexto es muy importante y bueno, eso también valoriza tremendamente. Es una investigación que Florencia llevó adelante, que pensó y que miró y que comparó y que hizo realmente un trabajo historiográfico y llega a concluir ella que ese retrato que no sabemos bien de quién es de la hija de Aedo, ¿no? Así que toda esa clase de cosas, Washington. Bien, pero también hay cosas que se están haciendo a futuro y que, bueno, a veces es muy bueno hacerlos, o siempre es muy bueno hacerlos, que es lograr digitalizar mucho del material escrito que hay allí dentro, porque, bueno, hay que preservarlo de, no sé, un incendio, no sé, la destrucción de una parte, algún fenómeno de estos del medio ambiente que destruyen. Digitalizar me parece que es magnífico y es un muy buen trabajo que están haciendo también ustedes, ¿no? También. Y el paso del tiempo, Washington, Sí, que también, va claro. dañando las cosas, ¿no? Sin duda, y por suerte sí tenemos las herramientas que tenemos hoy en día para poder ir haciéndolo. Y bueno, evidentemente que las pinturas son las pinturas y ahí Ariel y la gente de la Fundación indudablemente hacen un trabajo invalorable protegiendo eso y cuidando. Y bueno, nosotros también descubrimos pinturas, fuimos, creo que nos sentimos un poco parte y capaz que también por eso la convocatoria, esta comunicación de parte de Ariel, ¿no? De que sí, que realmente aprendimos a querer tanto la obra de Manolo que todo esto que tú decís también se lleva adelante, como digitalizar todas esas cosas, esas cartas, esos materiales que forman parte también de la obra del artista y de la vida del artista, que está bueno tenerlos y aprovechar la nueva tecnología, me parece que es muy importante, ¿no? Es una cosa que está llevando adelante se está llevando adelante en el mundo entero y bueno, está bueno formar parte de eso también, ¿no? Además, Aquí permite el hay dos acceso. cosas que me parecen muy importantes y Sí, es, bueno, que ustedes hayan podido tomar contacto con la fundación, integrarse de alguna manera a la fundación, eso es uno. Y lo otro es el poder transmitir algo en lo que hay una gran carencia, y es la historia de los lugares donde vivimos, la trascendencia de las cosas que han pasado y cómo proyectarlas al futuro para que no se pierdan, ¿no? mira, Washington, el otro día casualmente, y en línea con eso que tú decís, yo doy clase de Historia del Arte, Matemática y Diseño en el Liceo de Punta del Este, en un grupo precioso, muy pequeño, muy precioso, que estamos preparando una ida a Montevideo para ver algunos edificios y eso. Y uno de los estilos que empezamos a mirar fue el Art Nouveau, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX acá en Uruguay. Y realmente mostré un video que era bastante significativo de un informativo de Montevideo, de uno de los canales de Montevideo, donde Montevideo era declarada como parte de la ruta del Art Nouveau en América. Y los informatistas no tenían ni idea de lo que estaba, no sabían cómo anunciar, no sabían de lo que estaban hablando y leían una y otra vez, corrigiéndose permanentemente porque no tenían ni idea. Y después el video es mucho más representativo y simbólico porque las casas, muchas de las pocos edificios que hay de ese estilo, tan característico, tan particular, hay muchas están grafiteadas y que son casas que nadie toma en cuenta que tienen un valor patrimonial enorme, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que tú decís, de empezar a reconocer, de tratar de darle valor a lo cotidiano, ¿no? Que también en eso Manolo era un tipo especial y de tratar de descubrir que vivimos en un lugar con una riqueza tremenda, acá Maldonado indudablemente que lo es, y también que es tarea de la Fundación, pero también nosotros lo asumimos como una tarea del centro, ¿no? Del CERT. Creo que las instituciones que están en el interior del país, está bueno que tengan, como hace el CURE, acá tanto en Maldonado como en Rocha, que empiecen a participar de esas cosas, que participen, que den su opinión y que también impliquen, es una conversación que, bueno, esto es a título personal, pero es una conversación que es linda pensarla, empiecen a discutir también sus posturas artísticas
artísticas, estéticas, intelectuales con la capital, ¿no? Entonces, creo que todo eso forma parte, son pequeños pedacitos, chiquititos, pero que bueno, que tratan de que tienen también en objetivos que pueden irse transformando en mayores. Y yo siempre le digo a Ariel que País de Pinares debería transformarse o irse transformando en un lugar de encuentro, ¿no? Ni Así que como hablar. en Montevideo existió Sorocabana, Café Brasilero, Tupinambá, en fin, todos esos lugares, el interior necesita eso. Y Ujú. necesita que los jóvenes sepan dónde viven y qué cosas han pasado donde viven, ¿no? Y cómo ese lugar en el que están viviendo tiene identidad, pero que está muy difusa muchas veces, ¿no? Y ustedes, los Totalmente. profesores de historia, tienen esa posibilidad cuando los verdaderos vocacionales tienen la posibilidad de hacer cosas como esta que están haciendo ustedes, ¿no? Ir rescatando la historia, ¿no? Totalmente, totalmente, y creo que eso que es lo principal de lo principal de la fundación es la idea también, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, de quienes llevamos adelante el proyecto de Lausana Maldonado, en Maldonado también, y lo es País de Pinares, como decís tú, porque ir a ver y meterse ahí estimula al pensamiento, estimula a la creación en los diferentes tipos, en las diferentes ramas del arte, no solamente desde el punto de vista pictórico, sino que especialmente ese bagaje, ese patrimonio, no, ese valor patrimonial, cargarlo de presente, ¿no? Hay gente ahí que rodea a Fernández de Palleja, que ahora, bueno, está haciendo recién editó un texto, yo qué sé, la gente del cine, creo que se está transformando en eso que tú decís, hay tertulias, algunos martes que son muy interesantes ahí también en la fundación. Hay lugares, empieza a haber lugares también en Maldonado, otros sitios que empiezan a llenarse de cultura, e insisto, Washington, y bueno, y ni que hablar que tu programa, esos lugares donde los artistas, la parte más académica, más intelectual y en general la gente empiece a formar ideas que partan desde en este caso de Maldonado, porque siempre es bueno discutir, Washington. Estamos mal acostumbrados a ponernos agresivos a la hora de contraponer ideas, y eso es un error, y tenemos que volver a acostumbrarnos a discutir y sin la necesidad de ponernos de acuerdo, y simplemente por el hecho de contraponer ideas, que es una cosa tan hermosa y un ejercicio democrático y ciudadano tan rico. Y el arte es indudablemente una herramienta fundamental para ello, ¿no? Y bueno, para eso es que uno tiene que contar con gente como ustedes o como los chiquilines de UTU, que han ido a la fundación también y se han involucrado, los chiquilines de la licenciatura de turismo que han estado allí en País de Pinares y que siguen Uh-huh. estando y siguen yendo y también hacen a su manera sus proyectos y sus proyecciones de un turismo distinto también, ¿no? Porque el turismo cultural en muchos países es realmente importante e incide, porque a veces a los economistas no le entra mucho en la cabeza, ¿no? ¿Cómo incide el turismo cultural en el Producto Bruto Interno del país? Yo siempre lamento que hayamos dejado de hacer en este país la cuenta satélite de la cultura. Bueno, ojalá algún día se retome para darnos cuenta, o para que se den cuenta los que manejan los números, que la cultura genera trabajo, genera divisa, además de lo que significa el enriquecimiento personal para cada uno, ¿no? Entonces, Ni que hablar, ustedes Washington, tienen ni que hablar, ahí una y eso te lo misión. aseguro, como profesor de historia y como músico también. Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, ¿cómo es eso de estar sin la cara pintada dando clase? Precioso, es un público sensacional. Primero que no es público, es un ejercicio compartido. La verdad que estoy muy feliz, Washington. Estoy muy feliz de estar en este lugar que, como decís tú, tiene un montón de bellezas naturales indudables, y innegables y maravillosas, y que día a día uno se sorprende, de gente con un valor tremendo, de lugares que forman su identidad, desde San Carlos con
con esa fuerte carácter carolino, y la gente, los lugares que se van formando en Punta Negra, en la Capuera, en el balneario Buenos Aires. La verdad que fascinado, y además con todo esto, ¿no? Como parte de todo eso también todo el acervo cultural y la enorme cantidad de artistas, músicos increíbles que uno conoce día a día acá, músicos mayores como la barra de Jorge Tate y todo eso, músicos más jóvenes, así que la verdad que disfrutando, y cada tanto me pinto la cara. Acá en el Carnaval de San Carlos despunto el vicio, y la verdad que es un honor también participar de él. Pasa que naciste con la cara pintada. ¿Qué voy a hacer? Me dijo uno en la Capuera, tenemos un taller ahí en el Nido, en el Centro Cultural del Nido, ahí en la Capuera, y me dijo Alvarito, un muchacho divino, lo que pasa es que vos naciste dentro de un bombo. Así que bueno, me gustó la metáfora, me gustó. Sí, bueno, para el final, para aquellos que no lo saben, Felipe Castro es hijo nada más nada menos que Raúl Tinta Brava Castro, porque yo además tengo una profunda admiración. Ojalá yo pudiera escribir medio verso como los que escribe él, ¿no? Y sobre todo decir como dice, escribir como escribe, y que se anima, y cuando se le anima a cantar un tango también lo hace muy bien. Mira, esa no la tenía, esa ahí me sorprendés. Alguno, pero muy a lo bandido, me parece. Pero bueno. Sí, pero si bueno, vos decís, yo te tengo fe. Y escribir de la canilla ya es escribir sí, cómo no. Fantástico. Felipe Castro, gracias por compartir esta charla esta tarde con nosotros. La verdad que ha sido un gusto, y estoy a la orden como siempre, Washington. Un fuerte abrazo. Un abrazo para vos. Señora, señor, hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estamos atentos con Washington Ferdinand. Cantegril Country Club, tu club, nuestro club.